Voces Globales, el epicentro del análisis global. Imaginen por un segundo el sonido de la artillería, el sonido de la guerra en el Donbass, a 10.000 kilómetros de distancia de la casa, del hogar. Están entre la nieve y el barro, se escuchan voces de soldados, se escuchan órdenes, pero sorpresivamente esas voces no son ni en ucraniano ni en ruso. Esas voces se escuchan en español y con diferentes acentos colombianos. Estos son los Columbitsi, ya no dirás cómo pronunciar bien eso. Eso Son era. Columbitsi, miles de veteranos colombianos que cambiaron, digamos que la selva por esas trincheras en esa parte de Europa, que están atraídos por la promesa de una fortuna que jamás podrían ganar aquí en casa, pero que a menudo se encuentran en situaciones bastante complicadas. Y hoy vamos a explorar esa realidad de cómo viven estos soldados colombianos en Ucrania, cómo son reclutados, cómo viven y muchas otras conclusiones que podremos sacar después de esta conversación. Y para eso tenemos a Emily Hart, que es una investigadora y periodista independiente que lleva 7 años trabajando en Colombia, centrándose en temas de conflicto, justicia y derechos humanos. Ha trabajado con la BBC, el New York Times, el Times of London y diversas revistas, entre ellas Delayed Gratification, para la que acaba de terminar una investigación de 3 meses sobre el reclutamiento de soldados colombianos por parte de Ucrania. Es la persona absolutamente ideal para hablarnos de este tema y explicarnos cómo funciona esto. Muchas Entonces, gracias, Martín. bienvenida una vez más aquí. Muchas gracias por recibirme de nuevo. Y hola a todos y a todas. Empecemos primero a ver cómo se pronuncia este término. Entonces, ¿de dónde sale exactamente ese término de Columbitsi? Colombici, quienes Columbitsi. son, y yo creo que es un término ya usado con cariño, que es Ok, como llaman los soldados ucranianos a los soldados colombianos, porque ok. hay una relación muy interesante allí, ¿no? Son culturas muy distintas. Ucrania es un país muy lejos, un idioma muy distinto, y de repente hay una mezcla de colombianos y ucranianos allí luchando en la misma guerra, en el mismo lado. Entonces es un término que significa colombianos en ucraniano, pero ya se ha vuelto como una mantra, un apodo, un término de un poco de cariño, creo yo. Ah, muy Columbitsi. Listo, muy claro. Entonces, entrando ya un poco más en materia, hablando de estos colombianos, los podríamos como clasificar como mercenarios, voluntarios. ¿Cuál sería como ese término legal que se podría utilizar en este caso? Es una pregunta muy difícil para empezar, porque se define en varias maneras Ok, por varios instrumentos legales internacionales. No hay un acuerdo concreto sobre qué es un mercenario. Yo, de mi parte, yo tuve mucho cuidado con este término porque las redes de Ucrania, la máquina de comunicaciones de Ucrania, está diciendo que llamar a sus voluntariados internacionales, mercenarios, es propaganda rusa. Y los soldados colombianos en mayoría no les gusta que uno les llame mercenarios porque son parte de un ejército nacional y algunos creen que eso significa que no son mercenarios. Pero por otras definiciones, tienen contratos, reciben plata en cambio de luchar con armas en una guerra, entonces sí son mercenarios. Es una es un debate que sigue, digamos.
Pero de mi parte, yo quise evitar acusaciones de ser propagandista rusa. Entonces era un acto pragmático, digamos, que yo no usé ninguna vez en este artículo esa palabra para llamar a soldados colombianos. Porque ya en mi trabajo en TikTok, que es un submundo muy loco de reclutadores y soldados, un soldado allí me llamó una espía rusa en un Ok. TikTok Live con mucha gente y yo como ni soy rusa, ni soy espía, yo sería la espía más pésima del mundo también, es que es una acusación absurda, pero es que hay muchos sospechos, ¿cierto? Sí. En este mundo de guerra hay mucha propaganda, mucha acusación, y para evitar ese debate, porque es un debate importante, aún más ya que Colombia ha pasado una ley sobre mercenarismo, más Ujú. importante que nunca que tenemos definiciones concretas. No, es una pregunta difícil. Pero voluntariados, como los llaman Ucrania, no son, es que sí reciben pago. Claro. Ahí queda Entonces, el término, digamos que sí, muy difícil de determinar eso. Vamos en orden. Entonces tenemos reclutamiento, cómo hacen para llegar allá, la realidad en la que viven y los peligros que se pueden enfrentar en ese momento. Vamos con ujú. la primera parte, que es con el reclutamiento. ¿Cómo hacen para reclutar a los colombianos? ¿Por qué medios? ¿Cómo hacen que sea atractivo para ellos ir hasta Ucrania? ¿Por qué razones? Sí, es una pregunta muy interesante y para mí diría que la mayoría de la investigación se trataba de esto, de hablar Ujú. con colombianos y preguntarles. Y digo colombianos porque la mayoría enorme son hombres, ¿cierto? Hay varias mujeres, pero en mayoría estamos hablando de hombres. Y hay dos grupos, realmente, como lo veo yo. Hay los veteranos, los pensionados, que sí Ujú. han salido del ejército con experiencia en batalla, en conflicto, y hay la mayoría, en mi experiencia, que son muchachos que han hecho su experiencia, sus 2 años de servicio y llevan muchos años en la vida civil. Y la diferencia realmente entre los dos es que para muchos veteranos salir del país es la única manera de seguir sus carreras militares, ¿cierto? Porque muchos son obligados a pensionarse, a salir, hay varios límites en las carreras militares en Colombia. Y muchos salen, no es como los Estados Unidos, en que estás estudiando a la vez y sales con maestría, con doctorado. En Colombia no hay esas oportunidades. Y sales a la vida civil muchas veces sin una pensión muy grande, sin idea qué hacer. Y muy difícil regresar a la vida civil después de 15 años en el ejército. Entonces, ese es el grupo uno. Y el tratamiento de los dos grupos también se distingue mucho después de la llegada. El grupo en mayoría son chicos que han hecho 2 años. Ujú. Y lo que unen los dos en términos de motivos es plata. Ofrecen en redes, en grupos de WhatsApp, en los canales oficiales, dicen vez tras vez 19 millones de pesos por mes, que es una cantidad de plata Eso muy es grande, ¿cierto? bastante, Sí, es son bastante. por ahí 13 sueldos mínimos por mes. Sí. Es una cantidad muy grande. Hay motivos de nostalgia para el ejército, hay motivos de la tema ética, de querer apoyar al underdog, a Ucrania contra Rusia, contra un Estado que tiene como fama comunista, digamos, que en Colombia hay como un vínculo ideológico allí, pero sin esa plata, yo Yo, no. Es es, que es una cantidad enorme de plata. La realidad, obviamente, o me pareció después de un par de meses en esta investigación, muy pocos hombres reciben esa cantidad de plata, muy pocos. Una gran parte de eso es una bonificación de misiones. ok, Y para cumplir la cantidad de misiones que uno necesita cumplir para ganar ese bono,
la mayoría o no sobreviven, porque esas misiones son de asalto en un ambiente de drones, minas, pocos recursos, un caos de guerra, o se lastiman muy mal. Hay esquirlas, mucha amputación, mucha quemadura, entonces no pueden salir a las próximas misiones para cumplir las misiones, ¿cierto? Entonces, el Como salario que está el se salario, vende, pero hay letra pequeña. Como exacto, hay mucha letra pequeña te y el pagamos. contrato con algo que es muy poco posible. Y yo pasé bastante tiempo con un incorporador y hasta él dice que casi nadie llega a esa bonificación Mm, porque se están muriendo. Y es una guerra en que si sales vivo, que es poco probable, es aún menos probable que sales con tus extremidades sin esquirlas. Y el daño al sistema de nervios que te hace tanta esquirla porque está cortando conexiones es muy grave. Y era algo muy tenaz, ¿cierto? Yo estaba hablando con chicos en TikTok no, y estableciendo que era quien presentó ser y después llamándoles, pero muchas veces por video, sin saber mucho de sus situaciones, que casi todos me interesaban. Yo hice 30, 40 entrevistas al fin. Y muchas veces aparece un muchacho en mi pantalla faltando partes de la mano, quemado por la mitad de la cara, como con esquilas muy visibles en la piel, como manchas negras, porque hay partes de la esquila que se quedan en la piel. Entonces es una guerra muy distinta al conflicto colombiano. Y la idea de que por haber hecho servicio militar, por haber hecho tus años en el conflicto, y no menosprecio el conflicto colombiano, es algo tenaz en Colombia sí, también, ¿cierto? también. Pero es una guerra muy distinta. Es una guerra tecnológica, es una guerra trinchera, es una guerra. Me dicen que ya en el frente ya no necesitas ojos, solo escuchar. Mm, Y casi todos los chicos que han hecho misiones pueden distinguir por sonido entre tipo de dron. Ellos saben que viene para ellos, si es de vigilancia, kamikaze, de misil. Y tengo mis, mis grabaciones de sonido. Tienen varios chicos haciendo como imitación sónico de los tipos de dron y ellos pueden imitar porque eso es lo que te hace sobrevivir allí. Entonces hay como una tensión allí, ¿cierto? Porque si preguntas a mucha gente por qué Ucrania quiere soldados colombianos, van a decir es que los colombianos tienen 50 años de conflicto, de combate, de ejército, pero me parece que un factor igual de grande, quizá más grande, es la misma razón porque mucha gente reclutan colombianos en otros países para hacer varios trabajos, es que es labor barato. Y la claro. vida en Colombia es muy dura para mucha gente, hay mucha pobreza. Y si tú ofreces 19 millones de pesos por mes, supuestamente a alguien, Ujú. hay muchos que van a decir que sí, piensan ahorrar un par de años o cumplir el mínimo del contrato, que es 6 meses, y regresar. Ok, La bueno, pregunta es si tengo pueden. preguntas. Sí, 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 hágale. El factor más importante para motivarse a ingresar está el económico. Pero también toca tener en cuenta como ese contexto personal del soldado, tanto por sus condiciones de vida en Colombia, que puede motivar Ujú, a, con esa cantidad de dinero, obviamente, a vincularse. Puede también haber como ese sentimiento de ayudar y apoyar el ejército realmente, ujú, sin importar lo que me paguen.
yo voy y ayudo y condiciones. ¿Tienes de pronto algún número o algo que se te ocurra en este momento como proporción hombres-mujeres? Ya dijiste que la mayoría eran hombres, pero no Yo sé si... diría que los hombres son en los miles y las Ajá, mujeres cantidades de 10. ok. Bueno, es Son una muy pocas diferencia las mujeres. importante, pero hay. Sí, porque el reclutamiento busca infantería de asalto y Ujú, no mandan a mujeres a ya, misiones de asalto. Y, y básicamente cuando hablo de labor barato, estoy hablando de asalto y de infantería, de correr, ajá, de manejar armas, porque la conscripción en Ucrania, la velocidad ha bajado muchísimo. Los jóvenes están huyendo del país, de Ucrania. Les faltan jóvenes, les faltan los chicos para hacer misiones de asalto en que hay muchas casualidades, bajas de combate. Y creo que ok, otro motivo aquí es que el moral ujú, para esta guerra, en los dos lados, y también Rusia está reclutando a extranjeros, ¿cierto? Está bajando mucho. Y tener que decir al pueblo ucraniano que miles más de jóvenes ucranianos han muerto en el frente es muy distinto a decir que miles de colombianos se han muerto en el mm, frente, en términos de claro. mantener la voluntad del pueblo a esta guerra, esas estadísticas importan. Ok. Mm, Eh, listo, entonces, regresando un poquito a eso de reclutamiento como por línea, ujú. que es como lo... Bueno, si lo dices por TikTok, entonces me suena que es tan fácil como más o menos poner en Google, quiero participar en la guerra de Ucrania, ¿cómo hacer? O es algo La más verdad como es aún más fácil que eso. así. Es increíble. Y pues esos grupos de WhatsApp de veteranos, de Ah, pensionados, tienen mucho que ver, ¿cierto? Los grupos de WhatsApp no vamos a saber porque es muy difícil medir ujú, su influencia. Y tienen mucha influencia, ¿no? En elecciones, en información, como en términos mediáticos, muy difícil medir eso. Pero lo que sí se puede ver y es al público es lo de TikTok. ajá, Es que el ejército ucraniano tiene su canal y la lideresa de ese canal es una mujer colombiana. No es no. nada sutil que están buscando colombianos. Si tú ves ese feed, tú vas a ver la bandera colombiana, esa mujer la he visto bailando cumbia colombiana, deseando feliz día de independencia a los colombianos. Sí hay brasileños, sí hay peruanos, pero en términos de números, los colombianos son el grupo más grande por mucho y el reclutamiento se ve que el colombiano, el soldado colombiano es lo que buscan y Ok, es tenaz. Y también hay influencers más como orgánico, digamos, de ciertas brigadas. Ciertas brigadas tienen, lo que vi yo es que el TikTok Live es la herramienta más importante. En parte, creo yo, porque no hay rastreo, ok. no hay Mm, archivo, no se puede acceder después. Pero yo pasé 3 meses en esto, casi me volví muy loca, pero yo estaba en TikTok Live horas por día, porque hay varias brigadas que tienen. Y hay miles de comentarios llegando, ¿cómo hago? Y en el TikTok Live van a dar vez tras vez un número de WhatsApp. Y tú solo mm, tienes que mandar tu número de WhatsApp, tu nombre y una fotocopia de tu pasaporte. Y te ponen en un base de datos y después te llaman. Y yo escribí a un chico por TikTok diciendo que, hola, soy periodista, me gustaría hablar. Un mes después recibo un WhatsApp diciendo que, todavía estás interesado en unirte al ejército ucraniano. Es que casi me reclutaron por accidente. Así de descuidados son. Es que cualquiera, mi foto de perfil soy yo. El mensaje muy claro sobre mi propósito y todo eso, pero es un sistema masivo.
de buscar sin discriminación. Y yo hice una entrevista, por ejemplo, con un hombre con un pasado criminal muy tenaz, en grupos organizados, asesinatos sin grupo, como motivado personalmente, una investigación de violación todavía abierta en este país. Y dentro de 3 días de llegada en Ucrania, se incorporaron a él. También me dicen que los exámenes médicos básicamente están como brazo, brazo, pierna, pierna, thumbs up, bienvenido. Es una es muy, muy fácil. Hay límites de edad, pero me parece que los chequeos cuando llegas, mínimos, digamos, mínimos, mínimos. Necesitan cuerpos. Ne- Y los profesionales a veces entran a roles más específicos, si tienen mucha experiencia, van a llegar a otros puestos. Pero estos muchachos con sus 2 años de servicio van directo al frente. A veces Listo. 3, a veces 10 días de entrenamiento. No, 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 bueno, hay 1000 cosas para decir, ¿no? Pero algo que es interesante es que dentro del último año, la modalidad ha cambiado un poco, porque hay más, usemos la palabra necesidad. Ok. Solía ser, y hablé con unos que ya se fueron y regresaron, que solían vender la moto para llegar, porque llegando a Kiev o Mm. de otras ciudades, tú puedes encontrar un reclutador allí, ¿cierto? Hoy en día, ellos pagan tu vuelo. Ah, O aún más fácil, tú puedes llegar a una casa, y yo fui a una de estas casas, y si tú llegas con tu pasaporte listo para irte, ellos van a arreglar todo. Pagan acomodación, comida, y tú solo tienes que estar allí esperando tu vuelo. Y yo fui a uno con 11 chicos, desayunamos juntos mm, y fuimos al aeropuerto, yo, el reclutador y 3 de los chicos, sí. para ir a su vuelo a Polonia, después bus a Ucrania y después reclutados. Los 3, 2 de esos 3 ya volaron, Sí. llegaron al frente y dijeron que no, no me quiero morir, y ya están en otro país trabajando para ganar suficiente para reservar tiquete para regresar a Colombia. Si uno llega allá y se arrepiente por cualquier motivo, está bien. O sea, te puedes retirar, pero tú miras cómo regresas por tu cuenta o cómo es. La verdad, muy difícil. Y yo tengo varias fuentes que tenían que volar escondidos. Uno que voló y después se detuvo por policía militar, se Ok. devolvió a fuerza a su brigada, todo un desastre. Hay historias muy feas de hombres que buscan irse y no se Mm. dejan, o hay violencia dentro de la brigada, para no dejarse ir. También yo diría que en el reclutamiento hay rasgos, sino tácticas de trato humano. Ok. Ellos se quedan con tu pasaporte. Mm. Y ya con eso uno no puede Sí, hacer es que es nada. una táctica clásica, ¿cierto? De trato. Y los anuncios de sueldos que nunca recibes, la violencia al otro lado para que no te vayas. No digo que es una política del Estado ucraniano, esas tácticas. Y hay brigadas buenas y brigadas malas, pero Mm. en varias brigadas he escuchado y sigo escuchando estas pistas que sugieren tácticas, pues, feas. Ok. Mm. No.
Digo que para ir más o menos cerrando este reclutamiento con el pago, ya sabemos que prometen bastante, Mm. que no sea así, pero no sé si en tu investigación algunos o alguien que así no recibiera toda esa cantidad de dinero recibiera algo de forma regular, como que lo Sí, mantuviera como un trabajo, sí, sí, literal. sí. Y ahí hablé con varios soldados y en mayoría los satisfechos con quien hablé son los veteranos, Ok, son los que tienen más experiencia en el ejército colombiano, y que sí ha cambiado su vida, que ya sus padres están sin la necesidad de trabajar, que la nevera está llena. Hay historias más lindas y también historias más, bueno, crudas. digamos, inspiradoras en el sentido tradicional, en que alguien, después de un par de meses de estar allí, ya es como un Mm, creyente muy fuerte, digamos, en la causa, en la lucha contra el Estado de Rusia, de proteger al pueblo ucraniano. Hay soldados colombianos que también reciben pasaporte ucraniano. ok, Si tú cumples suficiente tiempo, esa es una opción también. bueno, Entonces, sí, creo que depende mucho a cuál unidad tú te incorporas cuando llegas. Y el problema es que si una brigada de asalto, que reclutan más y con más efectivo, te han pagado el vuelo, ellos quieren que tú te incorpores allí, ¿cierto? claro. Pero si llegas por tu propia cuenta y no estás con prisa de Ujú, buscar una brigada que ya está reclutando, tú puedes elegir mejor quizá algo más de defensa o de logística. Tengo fuentes que hacen manejo de drones, cosas así, ¿cierto? ok, Pero la situación en que muchos se van, o muchos que yo he conocido se van, son deudas enormes y no siempre, digamos, con el banco. Hay necesidad más urgente de esa plata. Y esa necesidad, esa prisa, lleva a muchos hombres a brigadas que faltan muchos hombres. Y la pregunta es por qué faltan tantos hombres a esa brigada. Y con tanta prisa, ellos no se preguntan esa pregunta muy importante, ¿cierto? Y realmente la frase carne de cañón es un eco por mis entrevistas. mm, Y también el presidente lo ha dicho. Entonces es más y más un tema. ¿Para qué van los colombianos? mm. ¿A qué van? Listo, tengo justo esas palabras las tenía ahí guardadas. Vamos en orden. Ya nos reclutaron, pues tú me dirás por cada grupo. Entonces, nos reclutaron, bueno, reclutaron a un veterano y a un soldado nuevo, digamos, a un CAO. Y llegan allá, ya sea uno, digamos que el veterano llega por sus propios medios para que tenga ese tiempo extra de escoger, hacer todo con más calma. Y llega el otro más joven que sí se ingresa ahí mismo a donde lo ponga. Entonces, ya lo has dicho también un poco, pero ¿cuál es esa realidad de cada uno? Entonces, ¿cómo vive el joven y cómo vive el veterano? ¿Cómo sería su día a día, digámoslo así? Si ya los dos se metieron, están ya confirmadísimos con la causa, todo. Y hablo de, bueno, hablé con 35 de estos chicos, que es más que he visto en otra investigación, pero uno Mm, está concluyendo de lo que tiene, ¿cierto? Entonces, de lo que vi yo, los soldados profesionales muchas veces están en brigadas más mezcladas con ucranianas, con soldados ucranianos. Am, no siempre es misión de asalto, misión de asalto, misión de asalto. Quizás están haciendo extracción, cosa más logística, cosa más especializado, digamos, por su experiencia en Colombia. Y los jóvenes no profesionalizados me parecen que terminan más, y no quiero nombrar brigadas, pero hay un par que son casi completamente colombianos, casi completamente misiones de asalto, es de alto riesgo. Y también esos son los en que salen las historias más feas, las indagaciones de
usar a colombianos de carne de cañón, de misiones suicidas. Y he escuchado historias de que un grupo sale, un hombre regresa y el comandante busca mandar a otro grupo a la misma misión el día después. Ush, Y esos hombres no buscan hacer eso. Y por eso ha habido más desertores en ciertas brigadas, porque ven que hombres salen y no regresan. Entonces creo que eso sería la distinción más grande. Y hay un tercer grupo que uno debe mencionar, son la ujú, minoría y son los mercenarios de verdad, de toda la vida. Los que no llegaron a Ucrania desde Colombia, sino desde Yemen o desde otra guerra en que estaban luchando para plata allí. no, Hay, hay unos pocos, los mercenarios como, digamos, mercenarios profesionales. Yo tengo un fuente que Ucrania es su cuarta guerra. Él lleva décadas viajando por el mundo. en guerras, Ujú. impresionante. Sí, sí, sí. Y ya, bueno, ya sabemos que hay muchos destinos después Sí. de Ucrania. Entonces, nos falta trabajo en eso. Sí, y eso me dijo el incorporador. Yo le pregunté, pues si esta guerra termina, ¿qué pasa? Y él me dijo, pues habrá otra guerra y habrá colombianos allí. Y yo dije Ok. como, wow, esa es la perspectiva ya de que es algo inevitable. Y esas son las personas que no conocen más que la guerra. Y si un día les toca retirarse por ahí, si algún motivo se enloquecen, no sé. Eso es, yo estaba, creo que hablando con Catherine, con quien yo estaba la última vez aquí, la excelente Catherine, hablando de esto, del ciclo de reciclar trauma de guerra a otra guerra. Y un mercenario profesional que empezó su carrera en Sierra Leone con Ujú. 19 años y no ha regresado a Colombia después, ha sido toda la vida así, me estaba hablando de sus compañeros así, que no saben regresar a la vida civil y necesitan apoyo. Y hasta él dijo que realmente esos hombres regresando a sus familias, a sus comunidades, no llevan nada menos violencia. Y alguien Ok. debe estar apoyando, porque es algo criminalizar reclutamiento de mercenarios como ha hecho este gobierno, ¿cierto? Pero facilitar una rehabilitación a la vida civil sería una política más útil, una política más conectada a la realidad, porque hay hombres que sí quieren la vida civil, pero no se sienten capaz. Mm, ok. Impresionante. Es triste. Es una realidad bien pesada. Entonces ahora sí, Sí, vámonos con ese término de carne de cañón que nos mencionabas. Entonces, ¿qué tan cierto o no, o desde tu investigación, cómo viste que se utilizan los colombianos solo para carne de cañón para proteger de pronto generales ucranianos o personas pues más importantes que deben ser protegidas? yo diría que sí está pasando. Esto se puede decir seguramente, que hay misiones que no tienen el apoyo logística necesario, que se repiten sin repensar, aunque no hay posibilidad de éxito. Y hay muchos hombres que me han dicho que se sintieron carne de cañón, y hasta hombres lesionados a quien el comandante quiso mandar a la misión, cuando ese hombre ni pudo correr. Es literal, seguir la guerra sin pensar bien. Y no hay una guerra perfecta, ¿cierto? La guerra es Sí, sucia y no estoy diciendo que Rusia no esté haciendo nada de esto, porque también hay colombianos en el lado ruso, ¿cierto? Y he hablado con hombres que están en trinchera escuchando acentos colombianos del otro lado.
del lado ruso. Es Eso muy es loco, porque muy Rusia impactante. también, sí, tengo un fuente que estaba allí en Donbass hablando con su hermano, que está en el ejército ruso, Ay, y se pucha, dieron cuenta que los dos estaban en Donbass, a dos lados del mismo frente. diferentes. O sea, enfrentándose el uno al otro. Sí, pero tampoco es algo nuevo para un soldado colombiano estar luchando contra colombianos, ¿cierto? Son Es buenas, sí. que es una guerra civil que ha vivido el país, enfrentándose con quién sabe qué, porque he escuchado de historias de tener que matar a un paisa que llega a la trinchera, un hombre de Corea del Norte a quien nadie entiende porque no hay traductor. Mm. Muchos hombres de varios países de África también están allí en Rusia. Entonces, imagínate el frente de esta guerra, que ya es una olla multinacional. Y pues, no sé cuántos soldados ucranianos en términos de proporción están muriéndose en contra de colombianos, brasileños, peruanos, tampoco al lado ruso. Las estadísticas no son claras y no son para confiar. En este momento de la guerra, toda información estatal es propaganda de los dos lados. ¿Hay forma de que el gobierno colombiano, de que alguien, alguna organización pueda hacer algo para traer ese cuerpo de regreso a su país o tratar de ayudarlo para negociación para que lo liberen o algo? La cosa en términos legal es que Rusia no reconoce a soldados extranjeros de soldados del ejército ucraniano. Se tratan de criminal mercenario. Y varios soldados me dijeron que prefieren morirse que ser capturados de Rusia, porque van a sufrir tortura o muerte allí. O también hablé con una mujer de quien el esposo se capturó y ya está en una cárcel en Donetsk Ujú. con condena de 30 años por mercenarismo, manejo de una arma ilegal, cruzar fronteras ilegalmente, 1000 cargos. Imagínate la justicia que ha experimentado ese man. Él está allí en una cárcel rusa, ya condenado, enfermo. Estaba 4 días en trinchera en enero en Ucrania antes de la captura. Entonces ese frío llevó la mitad de sus pies y puede Ush. caminar. Bueno, estas son las historias y la esposa está con los 3 hijos y ella tuvo que volverse investigadora para saber esto. La información que está llegando a las familias colombianas es muy escasa. Hay una ONG que para mí son los héroes de esta historia, se llama La Voz que no están, y es un grupo de mujeres que empezó de un grupo de WhatsApp compartiendo información sobre esto, sobre qué hago si no escucho nada de mi hijo, mi esposo, y cómo hago para recibir los seguros de la vida, por ejemplo, que prometen el ejército. Am, Hay que ir, es la pregunta, es la respuesta corta. Hay que ir a Ucrania. Y muchas de estas familias son familias campesinas, no tienen recursos para ir a Ucrania y navegar burocracia en un idioma extranjero, digamos, porque ucraniano también es un idioma complicado, no tiene nada en común con español y no hay recursos. Muchas veces los comandantes no quisieron hablar con la gente que fueron, no hubo información.
Y si tú mueres allí en el frente, muy poco probable un registro de muerte. Mucho más probable te registras desaparecido. Entonces, seguro de vida no hay, porque no estás muerto, estás desaparecido. Y recuperar un cuerpo de un campo de batalla en una guerra así de tecnológico, no van a mandar, y con razón, 5 hombres para recuperar un cuerpo. Si hay drones de vigilancia, drones kamikaze, drones que lanzan granadas, no. No, Entonces, definitivamente. lo que me dicen es que hay una cantidad innombrada de cuerpos allí en el campo. No vamos a saber cuántos ni quiénes. Pues de nuevo, los soldados profesionales que tienen un poco más conocimiento, si un compañero muere, a veces sacan un dedo, una mano, para poder llevarlo Aunque sea al algo. batallón a identificar. Yo hablé con un soldado que hubo un colapso de un edificio por una granada, y cortó la mano de su amigo y lo llevó 6 días en misión para poder dar a su familia esa paz por la huella dactilar. Pero en la mayoría de casos no existe eso. Hay muchos familiares y en mayoría son mujeres. Es una historia dolorosa que ya vivió Colombia, ¿no? Ya hay suficientes mujeres en Colombia buscando familiares desaparecidos. En Colombia, Ay, en Colombia es que para ya, hacerlo en otro país. sí, imagínate, hasta mandar muestras de ADN a Ucrania para hacer No, todo este trámite. Es muy costoso, muchos viven en el campo, no tienen como ni llegar a un pueblo donde se puede hacer la muestra. Y Patricia, que está, como digo, la héroe del artículo, es, es una esposa de un soldado desaparecido. No es abogada, no es especialista, pero ella se dio cuenta que hubo muchas mujeres llegando a Kiev, básicamente a poner un retrato en la plaza de Maidán con una bandera, no para lograr nada realmente, y regresando a Colombia. Y ella ya tiene una ONG, ya es muy reconocida, pero es una historia dolorosa y ya muy conocida para mujeres colombianas, ¿no? volviendo un poquito a esas experiencias de los soldados, entonces no sé si alguno te contó como la diferencia o similitud que puede existir entre el combate aquí en Colombia en selva y el combate ya en trincheras, en otro, en un ambiente completamente diferente al colombiano. Ya lo mencionabas con los drones, pues aprendiendo a escuchar cómo se escuchaban los drones para identificarlos. Claro que aquí en Colombia pues también hay conflicto ya con drones, Mm, pero te contaron algo de diferencias, similitudes sí, creo que entre esos. en Colombia, bueno, lo que Colombia sí logra con sus soldados es un entrenamiento multiterreno, ¿cierto? Un soldado colombiano puede entrenarse en montaña, selva, desierto. Colombia, mega biodiversidad, también implica una diversidad de poderes de los soldados, ¿cierto? De poder trabajar o funcionar como soldados en una multitud de ambientes. Lo de Ucrania es algo, no quiero decir como retro, pero es muy de la guerra, la Primera Guerra Europea. Es lodo y trinchera y búnker y estar esperando en oscuridad o corriendo para llegar a una posición para capturarlo. La diferencia entre esa guerra obviamente son los drones. Y hay drones en Colombia, sí, pero creo que la tecnología cada año allí en Ucrania es más fuerte y más larga distancia y más difícil a bloquear señales, porque sí hay tecnología para bloquear el señal, pero cada vez es menos eficaz.
Y obviamente el conflicto en Colombia, muchos de los soldados me dicen que el cuerpo a cuerpo es lo que conocen, hombre a hombre, y allí es hombre y dron, y no tienes cómo defenderte. Si tú escuchas cierto sonido, tú corres a buscar árboles, porque si el dron va a dejar caer un explosivo, mejor que explota en el árbol. Pero también hay drones llegando a trincheras, soldados están llegando a búnkeres que ya están llenados de explosivos, que se detonan a distancia. La probabilidad, de lo que tengo entendido, de encontrarte con un hombre para combatir en esa manera es muy baja. Estos asaltos son de cruzar territorio abierto para llegar a trinchero, a búnker, y lo que vas a encontrar son drones. Ok, Entonces, es muy difícil imaginar un entrenamiento que te va a capacitar para eso. Es escuchar y correr, es lo que me dicen. no se puede hacer mucho más con eso. Exacto, pues el conflicto en Colombia es bien distinto. Son bien diferentes, eso es Mm, cierto, pero son igual de sangrientos y con consecuencias exacto. terribles. Y como dices, es como el ciclo. Y parte del factor aquí de salida masiva de colombianos a Ucraniana es que en Colombia hay una normalización de la idea de guerra, de que ya vivimos eso, entonces no da tanto miedo ir a otro. Y una militarización del psique, la normalización de ver o cargar armas, la normalización de ver muertos, todo eso es una cicatriz del conflicto civil que normaliza la idea de luchar en otra guerra. eh, y con eso entonces, cuando entrevistas y demás, después de esas experiencias que contaron, los pagos, etcétera, ¿alguno se arrepiente o vale la pena? O sea, recibieron su pago, digamos que están bien, entre comillas. Eh, sí, o sea, ¿algunos se arrepienten de haber ido o no? Una mezcla. Yo hablé con algunos que más o menos contentos. No Sí. tenían tantos ahorros que esperaron. Hubo mucho gasto en regresar a Colombia que no te van a pagar o cosas así. Pero yo hablé con un par que están bien, ya están en Colombia, en mayoría haciendo trabajos de seguridad privada, etcétera, cosas como post-militar normal en la vida colombiana. Am, Hay algunos que hablé con ellos allí, están aburridos, se quieren ir, pero no es tan traumático. Hablé con varios en Polonia que lloraron, que están súper traumados, que se arrepientan totalmente, que no saben recuperarse a sí mismos, a la vida. A los profesionales contentos allí, que quieren seguir hasta el fin de la guerra. Y hay una variedad, diría, amplia de experiencias allí. Pero lo que es difícil justificar es la existencia de tantos casos de indagación, de trato, de carne de cañones, que para mí el cálculo ético no es tanto el balance o el mediano, es más que existen casos de sufrimiento extremo, de usar cuerpos colombianos como carne de cañón barato. Si tu guerra necesita cuerpos de jóvenes de países en desarrollo que tú puedes alcanzar por desigualdad monetaria. Hay un problema en justificar la continuación de tu guerra, o al menos tu modalidad de seguirla, creo yo. Este uso de desigualdad global para seguir una guerra.
me parece Muy difícil a fuerte. justificar. Sí, sí, Sí. sí, y realmente, bueno, como residente a largo plazo y amante de Colombia, me da mucha rabia. Y yo desayuné con 11 muchachos normales, con sueños y esperanzas y vidas personales, y ya 2 se murieron. Eso era septiembre. Comimos huevos revueltos, tomamos chocolate, comimos 2 panes cada uno, los 2 en un casa raro afuera de Bogotá, y después fuimos al aeropuerto, pero ya 2 ya 2 se murieron. Y realmente es difícil justificar todo eso. En septiembre y estamos grabando esto en diciembre. O sea que Ujú, no ha pasado pues nada de no, tiempo desde entonces. sí, y yo, bueno, he hablado con tantos que yo siempre estoy esperando noticias malas, ¿cierto? Porque no, soy profesional, pero si tú hablas con alguien 2 horas de su vida, sus motivos, sus esperanzas, duele cuando se muere. Y hablar también como, bueno, con las mujeres. Yo hablé con hermanas, esposas, madres y De todo. Eso sí debe ser muy similar a lo de acá, el conflicto acá, como decías, que ya aquí si aquí no pueden encontrar los cuerpos de sus hijos, esposos, etcétera, y están aquí en Colombia. total, Por eso está todo total. comisión de la verdad, saber realmente qué pasó Mm, con sus y seres queridos en otro país, pues exacto. Y vamos a ver procesos o sistemas así después de esta guerra para dar justicia o paz o algo para enterrar a estas familias. Yo no sé. no hay que la prueba de ese cierre sea cortar una mano, llevar algún Mm, pedazo de cuerpo del amigo soldado a la familia. No sé si diría que es mejor que nada, yo creo que sí, pero pues tampoco es que esté bien. sí, No es una debería ser así. situación fea. No, no, no. Y al menos saber es algo, ¿cierto? Porque en mis 7 años haciendo reportaje sobre conflicto en Colombia, el no saber muchas veces es la cosa Es que peor. duele más profundamente. Y hay tantas familias colombianas que sencillamente no saben. Y hay algo muy feo que una mujer con quien hablé tuvo que experimentar, que es buscar información por TikTok. Y porque todo es hecho por dron, hay video. Y encontró un video del punto de vista del dron matando a su hermano. Y ella me dijo que no durmió 3 noches después, pero está contenta de haber encontrado ese video, que ya sabe qué pasó. Imagínate, si eso es lo que te hace contenta, la situación está, Jodido, así como decimos acá. no hay otra palabra. No hay otra palabra. Listo. Entonces ya Mm, para ir cerrando, aquí está ujú. varias horas de diferencia de mí. Em, entonces, para concluir, yo aprendí mucho hoy. Aprendí que, bueno, es muchísimo más fácil de lo que yo me imaginaba ser reclutado, ni siquiera reclutado, irse allá a participar, ya sea por motivos económicos, puede tener una ideología la persona, el soldado a irse, si es veterano o si es un muchachito, pues digamos que las realidades pueden ser diferentes, aunque igual el conflicto es el mismo y se pueden ver enfrentados en los mismos problemas, las mismas dificultades. El conflicto es crudo para todos. Las guerras pues no son buenos para nadie. Hay tanto hombres, muchas menos en menor número mujeres, pero pues también participan y las historias que se pueden dar en esos momentos estando allá, más que todo por lo que escucho, son muy fuertes y las cosas se pueden encrudecer al día siguiente de llegar, puede que ya no estés vivo, te prometen mucha plata, pero está esa letra muy muy chiquita del contrato, va a determinar mucho
no sé si tu futuro, pero pues es un componente importante. Y si algo llega a pasar, secuestrados o se mueren en conflicto, ahí sí la situación sobre todo es más complicada para las familias, porque como el conflicto aquí colombiano, no pueden tener ese cierre como en el conflicto colombiano muchas familias quieren y llegar a querer una parte del cuerpo del ser querido o como el de ahorita que contaba, ver que realmente murió es lo positivo dentro de todo para dar ese cierre. Mm. Entonces, con toda esa investigación que hiciste, estos 3 meses de investigación, seguimientos en redes sociales, entrevistas, etcétera. O sea, además de todo lo que me has dicho, que obviamente es un gran aprendizaje, ¿qué te llevaste de todo eso, ya sea a nivel profesional como periodista y si quieres también a nivel personal, esas lecciones que aprendiste de este conflicto? Uf, qué buena pregunta. Ok. Sí, es que era la investigación más ambiciosa que yo he hecho en mi carrera. Normalmente empiezo con hechos establecidos y profundizo en los hechos o los personalizo, ¿cierto? Por ejemplo, los llamados falsos positivos. Mi última investigación, yo fui a Oriente Antioqueño, Casanare y Soacha para contar historias de eso, pero los hechos básicos ya estaban establecidos en ley, en comisión de verdad, etcétera. Esta vez yo estaba empezando de unas cosas chiquitas en los medios de Colombia, ¿cierto? Muy pocas cosas. Y era como tejer con hilo, empezando con hilo y salir con una tela, que era algo, no, era un gran proyecto. Era una lección para mí en diferencia también. Mi modalidad normalmente es hablar con mujeres y víctimas. Yo no he entrevistado tantos soldados, mucho menos 40 hombres en un mes. Que era un sobrecargo de masculinidad a veces. Pero sí, y no saber que iba a llegar. Videollamada a llegar a un búnker en Donetsk, un hospital en Kiev, un hombre muy lesionado, un hombre bien, un hombre sin camisa, cosas como, no sabía a qué llegué cada vez, que era algo, sí, a veces chocante, pero logré conectar con muchas personas de maneras muy lindas y aprender mucho de los fuentes, pero mucho, porque yo no soy un hombre, no ha sido parte de mi idea de mi vida, lo Mm. militar. Tengo un hermanito, a veces he jugado Call of Duty, pero más allá de eso, ningún contacto con la idea de cómo es ser soldado. Y era la primera vez, creo que hablé con tantas personas y aprendí tanto, porque es un acto valiente, cruzar el mundo, arriesgarte la vida para un salario. Y uno tiene que entender los factores que llevan a uno a hacer algo tan arriesgado, ¿cierto? Sí. Entonces, no, yo estoy muy agradecida con todos los hombres con quienes hablé, porque no tenían por qué hablarme, no hubo ventajas de ellos. Y algunos obviamente estaban súper aburridos en un búnker, no tenían nada más que hacer que también me convino. Sí. Pero, no, pero súper agradecida porque hasta el incorporador me contó muchas cosas, me invitó a compartir el desayuno con ellos, pero creo que hice casi un ciclo con esto, que llegué a un punto muy emocional en el aeropuerto, cuando despedí a los 3 chicos, y yo estaba, pero, ¿qué hago para que no vayan? Porque ya llevaba 2 meses haciendo entrevistas y yo sabía que les esperaba allí en Ucrania. Desayunamos y fuimos y les vi yendo al avión, y yo como desesperada, con miedo de que se iban a morir. Y sentí como les había conocido 6 horas antes, ¿cierto? Sí. Pero el golpe emocional, y yo como, esto es demasiado, estoy demasiado conectada a esto, necesito desconectar.
Pero al fin concluí que no, que uno tiene que abrumarse un poco. Si no sientes una rabia, una tristeza, una incomodidad al menos con una situación así, ¿qué haces? ¿Qué te pasa? Y recibir como esta información emocional es información. Y me motivó formar el artículo en cierta forma y dar más espacio a los familiares, por ejemplo, o más espacio a las tácticas de reclutamiento. No sé, creo que concluí la primera vez que era demasiado, que debo ser más sangre fría, Ujú. y concluí de nuevo, al contrario, que de hecho sentir es otra manera de conocer. Bueno, mira, eso es una muy bonita Sí, conclusión. pues toca llorar, toca llorar. Y lo he hecho con todas mis investigaciones. Si uno ha hablado con madres de asesinados falsos positivos y no Mm, lloras, no estás escuchando bien. Igual, si estás hablando con chicos que se fueron a Ucrania pensando que la vida se iba a arreglar y ya están en Polonia súper traumatizados, llorando y no lloras, ¿qué te pasa? ¿Qué te es- pasa? Entonces, eso era supongo que es algo profesional y personal a veces, o quizás Sí, son la misma no, cosa, quién sabe. es una buena pregunta, pero Mm, está muy chévere esa conclusión. No, pues Emily, muchas gracias por a participar, ti, por no, gracias por la contarnos invitación. todo. Eh, para cierre ya un poco más informal, de recomendación, siempre muy recomendados a el newsletter de Emily, que ahí siempre pongo Gracias, en la descripción pongo el link, pero no sé si tú gracias. tienes algo más para recomendar, puede ser de este tema, puede ser de otra cosa. Pues seguir, si estás interesado o interesada. Noticias más como actualizadas sobre este tema, la CIA vacía está Ujú. liderando en este tema. Ok, También en enero me van a dejar poner el artículo entero en línea, en versión digital. mm, Entonces, eso súper. sería sí, y yo logré llenar 13 páginas de la revista, entonces, que saquen tiempo. Exacto. Sí, sí, pero no, los periódicos de Colombia están haciendo un buen trabajo siguiendo este tema y ha sido un Mm, privilegio poder contar la historia afuera del país, porque aunque sí adentro del país hay mucho trabajo excelente sobre el tema, no se conoce tanto afuera que el frente ucraniano se ha llenado de soldados latinos y mm. se debe saber. Bueno, pues muchas gracias de nuevo. Ha sido un maravilloso episodio. Estoy seguro que todos los que vayan a escuchar esto les va a encantar. Pues, Muchísimas gracias de nuevo. Y nos veremos tal vez ahora sí para el otro año y sí hablar de desinformación en elecciones. súper, sí, sí, Que sí. Uf, año electoral, ese emoción tema y miedo a la nos vez, va a ¿no? gustar. Y saludo para Catherine que nos escribe en este momento cuando escuche estas palabras para ella, que también participará en ese episodio. Ya la tenemos fija. Muchas gracias a todos por escuchar y nos escuchamos en otro análisis. Gracias por sumarte a este análisis internacional en Voces Globales. Te invitamos a seguir explorando, debatiendo y formando opiniones independientes. Disponible en tu plataforma de podcast favorita.